Continuamos con una iniciativa que es de muchas dimensiones. El caso del cine lo tomamos como un punto de apoyo y un punto de referencia para otras iniciativas formal-informales, ¿no? Como decía Aitor, del flujo entre unas y otras. Y además retomando un poco esa idea de que muchas veces en los contextos formales nos saltamos lo difícil y precisamente en el campo del cine tenemos opciones de no saltarnos esa parte difícil, que son las cosas que son difíciles de explicar, difíciles de contar y difíciles de debatir. Y en este caso lo podemos hacer a través del cine. La configuración de la mesa, bueno, vas a presentar tú la mesa, ¿no? Son personas, nos ha faltado a última hora que os pide disculpas José Añorente porque le han puesto una reunión urgente. Queríamos una posición aún más disgresora en relación a lo que es el cine, pero bueno, creo que con la digresión que hay aquí ya tenemos bastante por hoy. Las ideas que vamos a ir tomando hoy, vamos a tomarlas de inicio, sabemos que en tiempo, pues bueno, vamos a nada más que apuntarlas, es decir, ir tomando ideas y las vamos a ir recopilando. Al final de la sesión, bueno, os dejaremos aquí algunos papelillos para que podáis añadir. Si tenéis papeles por ahí también lo podéis hacer, o si no en Twitter con el hashtag CineICAS13. ¿De acuerdo? O si no con ICASKIDE13 todo el rato y ya está. Cuando queráis, la mesa es vuestra. Bueno, esto... ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, sí, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo me llamo Juanjo y bueno, en la red soy Eraser. Y lo que voy a hacer es simplemente de moderador aquí. Voy a presentar a los miembros de la mesa y luego, bueno, tenemos aquí a Cigore Cheveste, Cigore 2001 en Twitter. Es profesor de bachillerato del Nazaret Sentoa, crítico cinematográfico de Onda Vasca y miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Sociocultural Ganora Filmac. Lo tenéis también todos los datos en la web por si lo queréis comprobar o lo que queráis ver y demás. Luego tengo aquí a mi derecha también a Irache Fresneda, que es docente e investigadora en comunicación audiovisual en la UPV. Luego tenemos a Felipe Rodríguez Cortés, orientacionista, que me cuesta siempre mucho decirlo, y del Departamento de Orientación del Instituto Concha Méndez Cuesta de Torremolinos en Málaga, y participa con su centro en el proyecto de Tributo Cero y en Educa y Cine. Es doctor en Didáctica y Organización Escolar por la Universidad de Málaga e investigador de competencia a través de proyectos colaborativos con aplicaciones 2.0 en ESO y bachillerato. Tenéis sus webs en la web del evento y lo podéis ver. Y luego Mercedes Ruiz Casa, que es Londones, que es impulsora del desarrollo del plan audiovisual de centro y de la red de educación y cine de Cero en Conducta, que si no lo conocéis también nos va a explicar. La mesa pretendemos apuntar un poco lo que ya ha anunciado y ha apuntado Ainhoa, y hemos puesto unos cuantos objetivos, ¿vale? Que no significa que sea, pero por aquello que tengáis que plantear vosotros después de que ellos intervengan, pero hemos querido un poco orientar el debate, ¿no? Y los objetivos yo os los voy a leer directamente y le voy a dar paso directamente a ellos, pero para que tengamos el marco global en el que hemos querido insertar la mesa. Hemos estado hablando de detectar las diversas claves de la relación entre el cine, el aprendizaje informal y el ámbito de la educación, fuera de los currículos restrictivos y castrantes. Argumentar de qué manera la alfabetización audiovisual puede contribuir al desarrollo de las habilidades humanísticas y sociales. Todos sabemos que lo del cine no es nada nuevo. Ya desde que empezó, ya estuvieron los jesuitas, que están muy cercanos aquí, ya empezaron desde 1895 sus cosas que hacían con el cine. Queremos plantear también las cuestiones con la sala de exhibición y sus cambios. Del cine en cine, del circuito completo, sala, DVD, streaming, de la suma de sinergias que pasan siempre por un camino de un modelo educativo. Plantear también la forma en la que personas de diversos orígenes, edades, niveles de conocimiento puedan hacerse con el lenguaje estético del mundo del cine, aprender a interpretarlo, a manipularlo, a transformarlo, el lenguaje audiovisual y la capacidad de mover emociones en una hora, en un corto, en la alfabetización audiovisual y multialfabetización, para educar al futuro espectador, pero también al futuro productor o realizador. Hablamos tanto del que produce y cómo empoderar a la gente como productor de productos audiovisuales.
Luego, crear puntos de contacto entre los que están los nodos y los agentes y comunidades del mundo del cine y de la educación para facilitar el intercambio. Y proponer experiencias docentes para plantear la historia del cine alejada del punto de vista historicista, anecdótico, etnocentista, patriarcal, perdido en fechas, nombres comunes, más que la historia, serían las historias del cine y sus evoluciones e involuciones, para entender las claves y la importancia que tiene para la sociedad el relato. Eso, lo hemos marcado así, por poner un marco muy global, pero con las experiencias de cada uno de los ponentes, pues yo creo que podemos iniciar el debate. Entonces yo simplemente voy pasando la palabra. Tenemos hasta... Si hay un reloj por ahí... Sí. Yo te paso este. Vale, si no este, sí, mejor. Este el otro. Bueno, Arratsaldeon, bueno, el Guardián. Sí, tal y como me ha presentado, pues yo sobre todo soy profesor de bachillerato. Entonces... doy clases de todo lo que tenga que ver normalmente de humanístico, pero bueno, intento siempre abordar de alguna manera toda la experiencia que yo pueda tener del cine, porque yo soy licenciado en Historia del Arte, bueno, empecé pues dando clases de historia pues bastante habitual, de Historia del Arte, luego me dijeron de Filosofía y demás. Pero bueno, a mí lo que más me apasiona es el cine y sobre todo el análisis de cine, o sea, sobre lo que es la estética de cine y la emoción que crean las imágenes en todas las personas. Y bueno, cuando llegué a la educación vi que, bueno, que los chavales sobre todo dominan el lenguaje audiovisual, pero no saben mirarlo, o sea, saben ver las historias, pero no saben analizarlo, como tantas otras cosas. Podríamos hablar aquí mucho de la base de la lectura, de la escritura y de la forma de aprender. Y entonces, bueno, uno de los objetivos que yo tuve al principio de introducir el cine en el aula era enseñarles un poquito a mirar, que vieran que en una escena cualquiera en la que se cuenta una historia, se pueden ver más cosas que la historia en sí. Y se puede aprender mucho. No es lo mismo ver una escena de amor en un plano general que en un plano medio o en primer plano. Los sonidos son importantes, el audiovisual al final es muy importante a la hora de aprender. Entonces, bueno, yo he dado talleres de cine, sobre todo a gente adulta, pero mi objetivo en el aula es siempre que el audiovisual entre de alguna manera. En Nazaret, que es de donde vengo yo, llevamos varios años, hicimos varios proyectos de innovación, hace unos cuantos, sobre la relación entre las TICs y el audiovisual. Se creó una plataforma, aulanz.net, y ahí empezamos a introducir fichas de audiovisuales y sobre todo cómo trabajar películas. Al principio era lo más habitual que se suele trabajar. Siempre ves una película, tienes una ficha y la trabajas en clase, con preguntas y actividades. Pero luego te das cuenta que es un filón, de que en cada asignatura y en cada tema puedes trabajarlo con instrumentos muy diferentes. Y sobre todo si les empiezas a dejar claro que ver una película significa también pensar la película. Y eso es lo que no suelen hacer. Y una de las cosas, a mí es lo que me ha resultado, al menos en bachillerato, que es de donde vengo, los adolescentes de 16, 17, 18, si no repiten, que me vienen, han visto muchas cosas, pero no tienen una base. Nosotros, por ejemplo, pues que nos gusta el cine, pues podemos hablar de Ciudadano Kane, podemos hablar de películas en blanco y negro, de cine mudo. Claro, ellos alucinan en ese sentido. Entonces, el objetivo es sobre todo que sepan ver y que sepan utilizar eso para aprender. Y si no ves toda la película no pasa nada. Que veas un trozo de la película es lo más difícil, que ahí nos corresponde a nosotros seleccionar el trozo interesante, pero lo que antes estábamos hablando es el filón de los cortos. Un cortometraje es una auténtica joya para un profesor, porque si antes estaba hablando, y es una de las cosas que iba a decir, que los dos obstáculos más importantes en la educación, al menos en la educación que yo doy, en la reglada de bachillerato, de secundaria postobligatoria, pero supongo que en las otras también, es el tiempo y el programa, el currículo que hay que dar.
Y entonces yo estoy planteándome pues, dar temas relacionados con las películas y demás. En las asignaturas que yo doy es más fácil. Ya sé que hay asignaturas que son más complicadas, en las que dices, joder, ¿yo cómo trabajo las matemáticas a través de una película? Pero bueno, no solo hay películas, hay cortos, hay documentales, hay conferencias. Sí, es que lo sé, o sea, empiezas a mirar y todos encima aportan. Y yo, por ejemplo, este año he hecho una cosa, aprovechando que digo, joder, pero si a ver, los chavales están todo el día en Internet, ¿por qué no vemos Internet? Desde Internet, YouTube. Y hace poco me acuerdo que trabajábamos los derechos humanos y, bueno, en vez de trabajar una película, un corto, vamos a ver a alguien que dijo algo sobre los derechos humanos. Y dije, ¿por qué no vemos el discurso de Martin Luther King, de Tengo un sueño? Y empezamos a verlo. Claro, y dices, joder, en inglés. No puedes trabajar en inglés, pero YouTube ahora, bueno, van avanzando y ahora tiene subtítulos. Y entonces los ves, lo vas parando, lo vas analizando, frase por frase, ¿qué ha dicho aquí? Y los que al principio se aburrían, luego al final acabaron aplaudiendo el discurso. Me quedé alucinado. Un discurso de 20 minutos, tampoco es mucho, pero bueno. Y decía, fui avanzando, tampoco lo di todo. Pero bueno, esa es nuestra labor. Es sobre todo que el audiovisual no lo vean como algo para pasar el rato. Al menos es el objetivo que yo marco. Bueno, esta es un poquito la primera presentación que hago yo de cómo trabajo el audiovisual en el aula. Y es lo que hago, trabajando con fichas sobre todo, y lo de los cortos sobre todo. Me parece que es un auténtico, vamos, es la joya de la corona, yo creo, para la educación. Bueno, esa sería un poquito la introducción. Me apodero del micro así. Bueno, Guardión. Yo recojo a los alumnos que suele que educa él o con los que trabaja él y las alumnas también en la Facultad de Comunicación Audiovisual. Es decir, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente eso, a formarles en torno a lo que es el relato audiovisual, de cómo generarlos, de cómo producirlos en cuanto a contenido y en cuanto a forma, cómo darles salida al mundo, ¿no? Y cómo entenderlos también y cómo comprender lo que es un relato audiovisual, ¿no? Desde la Facultad de Comunicación Audiovisual. Mi especialización es el análisis fílmico. Es algo que tiene que ver con lo que comentaba ya Sigor, que es analizar en profundidad una película, de todo lo que tiene que ver con, volvemos a lo mismo, el contenido y la forma, y luego lo metafílmico, es decir, lo que subyace a la conjunción de ambas interacciones, ¿no? de la interacción entre lo que es la forma y el contenido. Nosotros trabajamos con los chavales de una manera diferente, como la que se trabaja en los institutos, ¿no? Y la verdad es que, curiosamente, y vengo a dar malas noticias, de vez en cuando hay que hacerlo, pues no sé si para comenzar a generar un poquito de debate y sobre todo pues para animaros a que introduzcáis el audiovisual en las escuelas, en los institutos, vienen con muy poco interés y vienen precisamente de YouTube. Es decir, les cuesta concentrarse viendo una película de 1 hora y media de duración. Ver una película de 1 hora y media de duración con una concentración mínima para poder analizarla, para poder analizar cada plano, cómo está elaborado cada plano en cuanto a contenido, en cuanto a forma, estoy simplificando un poquito el discurso, es pedirles a veces muchísimo, les cuesta muchísimo concentrarse, tienen generalmente bastantes carencias en cuanto a lo que tiene que ver con la historia del cine, con lo que es un relato audiovisual, con lo que es mirar la imagen de verdad, disfrutarla y entender lo que hay detrás y crear, digamos que, pensamiento, reflexión en torno a la imagen, a todo lo que puede venir de ahí, ¿no? Esa construcción mínima y también, digamos que, mutilada de la realidad, ¿no? Una pequeña imagen. Entonces, nos suele costar trabajar, por ejemplo, en asignaturas, yo he dado varias, he dado desde videocreación hasta historia del cine, hasta guión, realización. Nos suele costar mucho que se concentren, nos suele costar mucho que se interesen por lo que son las películas y vienen bastante acostumbrados a lo que son
digamos, videoclips, puedo utilizar esa palabra, me suena un poco antiguo, pero sí, ¿verdad? Suena muy antiguo, pero a lo que es la cultura del videoclip, que suelen decir por ahí, que no me gusta nada decir la cultura del videoclip, porque a mí me parece que las historias pueden ser cortas, pueden ser largas, cada historia pide una duración determinada, no tiene por qué venir marcada, tiene que ser un largo, tiene que ser un corto, cada historia te pide una duración, ¿no? Pero sí que están muy acostumbrados a eso, a unas historias cortas, impactantes y que no les exijan demasiada concentración. ¿Por qué sucede eso? Pues no lo sé. Quizás también nos puede suceder a todos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Que a veces nos cuesta concentrarnos viendo una película, entrar en la historia, ¿no? No tiene por qué ser algo que solamente padezcan ellos o ellas, ¿no? A mí me gustaría que la historia del cine, como le comentaba a Ainhoa, cuando me pidió que hiciera una especie de resumen sobre lo que podríamos tratar aquí, sobre esto, es que si hiciese una historia del cine distinta, es decir, estamos muy acostumbrados a hacer una historia del cine muy marcada por las fechas, por los nombres, como digo yo, de enciclopedia, de concurso de televisión, es decir, en 1939, ¿me entendéis, no? A lo que voy. Se trata de que entiendan que es un relato audiovisual, que disfruten de él, que disfruten descubriendo lo que hay en las imágenes, cómo se crean esas imágenes, qué nos cuentan y qué universos simbólicos van a ir, digamos que, difundiendo todas esas imágenes, ¿no? Que es lo que nos va a afectar a nosotros después en nuestro día a día, porque esos relatos audiovisuales después construyen ese universo simbólico en el que interactuamos todos aquí y todas y nos movemos, y es lo que mueve la sociedad y es lo que mueve las relaciones, ¿no? Entonces, ahí deberíamos quizás, en mi opinión, posar un poquito el interés en lo que es quizás un poquito más profundo, es exigirles un poquito más todavía, pero creo que aquí nadamos un poco a contracorriente, ¿no? de las tendencias de hoy en día, ¿no? Que es quedarnos en la superficie, ¿no? Es un ejercicio extra. Podría hablar de muchas cosas, pero creo que ya he hablado bastante para lo que nos queda todavía de jornada. Incluso en centros de diferente modalidad, dentro de primaria, secundaria, incluso universidad, centros de adultos y aparte centros privados, centros públicos, centros concertados, es decir, tenemos toda la variedad de centros diferentes y venimos desde hace ya 10 años intentando un poco lo que decía Igor y lo que decía Irache, intentar que el cine pase a formar parte, la cultura visual pase a formar parte un poco de la cultura de la alfabetización de los alumnos. Pero claro, ahí no hemos inventado para lo que es educación no formal, educación un poco disruptiva, y nosotros nos damos cuenta que cuando hemos trabajado el cine, a raíz del trabajo del cine, hay un aprendizaje invisible que muchas veces no aparece, no se manifiesta claramente, pero que está ahí. Y en algunas experiencias ha sido incluso muy bonito comprobar cómo, por ejemplo, nosotros, porque hemos puesto una etiqueta que es cosiendo el tejido social, es decir, creemos que en estos tiempos que estamos viviendo ahora de tanto problema y tantas tendencias que lo que tienden es a separarnos y a dividirnos, el cine, hemos tenido experiencias nosotros muy bonitas en las que los alumnos han trabajado conjuntamente, incluso con sus abuelos, e incluso con estudiantes de universidad que están trabajando trabajo social, y es a raíz de la película que habéis comentado aquí antes, que hemos trabajado antes, la de Arrugas. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en Málaga, hicimos el preestreno de la película Arrugas. Esa película se hizo a partir de un cómic, el cómic de Paco Roca, que ganó el Premio Nacional de Cómic, lo pasaron a película, y entonces el preestreno el director, bueno, el productor Manu Cristóbal nos dio la posibilidad de preestrenarla previamente en algunos centros que quisiéramos hacerlo. Y decidimos, pues, en torno a esa película, hacer un trabajo previo. Luego,
convertir el cine en un punto de encuentro, la sala de cine se convirtió en un punto de encuentro entre los alumnos, sus propios abuelos y abuelas, padres, madres, alumnos que estaban estudiando los ciclos formativos de atención sociosanitaria, es decir, los que van a trabajar en la residencia de los ancianos, que es el tema de la película, e incluso alumnos que estaban estudiando en la universidad trabajo social. Y fue muy bonito porque, claro, en ese diálogo aparece un poco, bueno, es un diálogo intergeneracional, que también hablabais antes de la importancia de que en los puntos de encuentro haya gente de diferentes generaciones, y afloró un poco. Yo no soy muy emotivo, pero es verdad que muchas veces a través del cine aparecen las emociones y la gente se emociona. Y los alumnos descubren que sus abuelos son alguien más de lo que ellos normalmente están habituados a considerar a sus abuelos. Y los abuelos redescubren a los nietos, y creemos que el cine puede tener, o lleva siempre parejo, un aprendizaje no formal, un aprendizaje que no está recogido en los currículum. Bueno, los currículos que hay que recoger, en los currículos de secundaria y bachillerato, como decía Igor, sobre todo en bachillerato, es todo academicista, ¿no? No hace falta que... Entonces, el tema de los sentimientos, el tema de las emociones, y lo que es muy importante ahora, lo de formar tejido social, lo de educar a nuestros alumnos la importancia de la colaboración, de un trabajo de colaboración entre todos, incluso cuando no se está cerca físicamente, porque nuestros alumnos de diferentes centros desarrollan proyectos conjuntos a través del cine, a partir de películas. Es decir, alumnos que están en Palma de Mallorca, con alumnos que están en Tarragona, con alumnos que están en Málaga, hacen proyectos conjuntos. Y nuestros alumnos, es verdad, que no están acostumbrados a, muchas veces, bueno, aquí entramos en un debate, el tema de que no están acostumbrados a soportar, por ejemplo, 2 horas de película. Los alumnos de hoy en día son multimodales, multitareas, y tú puedes estar... un profesor de la facultad, un día comentando, Ángel Pérez, comentaba que él cuando ve cine en casa o ve alguna serie de televisión en casa con sus hijos, su mujer y él están viendo la película, pero su hija está chateando, está acariciando al perrito. Eso no quiere decir que no esté viendo la película. Igualmente se enteran, pero es que ellos, hoy en día, su mente funciona de una forma multitarea, multifuncional, y nosotros incluso los adultos también nos hemos acostumbrado a eso, porque ¿quién no está al mismo tiempo? No estáis poniendo a mí un Twitter, escuchándome a mí, mirando si sale algo en la pantalla. Es así. Ahora bien, para valorar el cine y para apreciarlo y para convertirse luego ellos mismos en productores, porque eso es muy importante, es decir, una educación formal, no formal, colaborativa, tiene que llevarles a que luego ellos mismos sean capaces de generar sus contenidos, hacer sus cortos, hacer sus películas, hacer sus guiones. Y eso, si nos ceñimos al currículum estricto de bachillerato o de la ESO, evidentemente, como los profesores se ciñan a cumplir el temario para llegar a la selectividad, no hay hueco donde encontrar para hacer eso. Pero cuando se planifica eso de forma interdisciplinar, es decir, la gente de música puede trabajar la música en el cine, la gente de dibujo pues puede trabajar muchísimas cosas, la gente de lengua los guiones. Entonces, pues es un proyecto que puede ser muy enriquecedor. Yo lo que sí os invitaría a todos es que entráis en Cero en Conducta, que es donde nosotros ponemos, y nuestro objetivo es planificar el trabajo con las películas previo, hacerlo con nuestros alumnos, como decíais antes, lo del café innovación, que al mismo tiempo en diferentes ciudades se esté trabajando la misma película, porque las productoras, aquí llegamos al tema, por ejemplo, Alta Films era quien más trabajaba con nosotros, y Alta Films ya sabéis que ha cerrado. Porque aquí entramos en el tercer tema complicado, el cine español, el cine europeo compitiendo con las grandes producciones norteamericanas, que lo tienen todo trabajado ya. Y ahí también es muy bonito comprobar cómo los alumnos aprenden a descubrir cine que es nuestro y que ellos no están acostumbrados a ver cuando van al centro comercial. Ellos cuando van para ir al centro comercial con sus colegas van a ver los grandes estrenos de las grandes productoras. Pero, por ejemplo, nosotros hemos estrenado la película Los Niños Salvajes en Málaga, en catalán, en versión original, y ahí se comprueba cómo cuando vas trabajando durante un tiempo el cine, porque al principio cuando tú llegas al centro y dicen, nene, que vamos a ir a ver una película, lo primero te dicen, profe, no será española, ¿no? Pues sí, sí es española. Eso lo dicen muchas veces. No será española, no será un rollo eso de la guerra civil, la posguerra, tal. Pues sí, puede que sea eso. Y luego te dicen, allí pues, en catalán tenemos que verla en catalán. Digo, otros verla y dejaros llevar, que fluya, que ya esto como os gusta. Bueno, pues esa película le encantó. Y esa película, eso sí que es, por ejemplo, formar al futuro ciudadano europeo. Es decir, un niño de Málaga que ve una película en otra lengua no mayoritaria europea, que es el catalán, y le gusta, y la entiende, y se identifica con los personajes. Hay una cantidad de aprendizaje no formal
muy importante. ¿Eso dónde lo recoges? ¿En qué parte del currículum lo pones eso? ¿Cómo lo mides luego para que en PISA puntúe eso? ¿Qué indicadores utilizas ahí? Porque estamos obsesionados los de la investigación en educación con los indicadores. Bueno, pues el tema del cine es de lo que más se presta a la educación informal porque los indicadores son muy difíciles luego recogerlos. Y claro, la gente de la universidad nos reprocha a la gente de los institutos que los alumnos llegan de cierta forma. Lo de los institutos reprochamos a los de primaria que los alumnos vienen de cierta manera. Los de primaria a los de educación infantil. Y los de educación infantil no tienen... Bueno, sí, que en su casa su abuela lo ha consentido mucho. Entonces, por eso es muy importante que estemos conectados en red profesores de todos los niveles, porque la planificación de cómo trabajar el lenguaje visual tendría que empezar y tendríamos que hacerla transversal desde el principio hasta el final. Ver qué vamos a trabajar en cada etapa. Eso sería ya, pasaríamos de la no formal a la formal, porque sería planificar un currículum audiovisual. Pero es muy importante porque, de hecho, los alumnos estudian historia del arte, pues estudian arquitectura, estudian escultura, estudian pintura. ¿Cuál es el arte representativo del siglo XX-XXI? Pues el cine. El cine tiene que pasar a ser algo, porque es un contenido cultural. Si es el guardián de nuestro sueño hoy en día, hoy lo que queremos pues está en el cine o está en los cortos. Me estoy enrollando mucho, ya creo que estoy robando tiempo a todo el mundo. No, solo por decir una cosa, yo creo que debería ser una de las asignaturas que fuera transversal en todas las etapas educativas, porque estamos acostumbrados a ese lenguaje. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Que no sea asignatura, por favor, que no la miden y no la estropean. Mejor que sea un deseo del profesorado. Si es asignatura, mal vamos, lo hemos intentado. Bueno, ponemos una primicia de la parte legal que tú decías. Os invito a leer la LOMCE en el apartado en donde hemos conseguido, porque a veces dialogando detrás, que haya una coma audiovisual, la LOMCE, gracias a ese esfuerzo, y silencioso pero certero, ya está. Entonces, que no sea asignatura, por favor, que solo sea una parte legal, que ya está conseguida y que la gente pueda desarrollar, porque ya sabéis lo que pasa con las asignaturas en este país. Mi papel no va a ser el de nada formal, como mis compañeros, el mío siempre es el informal, el más disruptivo. Es el del personaje que os he dicho antes, y los que no estaban, es la manera de poder penetrar en el poder. Y a mí me gusta ser muy disciplinada cuando tengo jefes que me dicen lo que tengo que hacer. Entonces me ha dicho, Ainhoa, tú no puedes ser muy disruptiva hoy, solo lo suficiente. Sí. Yo he traído el lobo, lo he dejado y digo, bueno, luego si puedo lo saco, pero si no, no. A ver, me parece muy bonito el sentido que tanto Merche como Ainhoa nos transmitieron, pero sobre todo ayer me emocionaba ver cómo decía lo que quería conseguir hoy. Entonces, de alguna manera, hemos estado dando vueltas, cómo podíamos colaborar sin contar lo que hacemos porque está en la red, y cómo ese objetivo que ella tenía tan claro, porque estamos en algo global, pero ella también quiere algo local. Y Merche y ella han puesto sus vacaciones al servicio de y su tiempo libre porque realmente hablaba de una aguja. ¿Qué aguja hace falta para el tejido social local del País Vasco? Pues tendrá una diferencia, dará una puntada distinta al punto mallorquín, a la vainica. Además, ahora ya no cosemos nadie. Lo llevamos a esa tienda, que nos lo hacen rapidísimo. Córdame el bajo el pantalón porque es que yo ya no le doy. Y a mí me hace mucha gracia porque tendríamos que volver a la casa de nuestros padres. Dice Ofraga, a través de la película de Arrugas, Ofraga lo digo por el Twitter, no es su nombre, pero él siempre dice, tú llámame así. En el encuentro el otro día decía una cosa preciosa. Decía, gracias a esta crisis inventada por políticos, por banqueros, gracias a ellos han vuelto a convivir 3 generaciones en la misma casa, enriqueciéndose de todo aquello que tienen para compartir, gracias a Dios, con sus puntos de vista distintos. Entonces, dándole muchas vueltas a lo que quería Ainhoa, yo solo quiero traer hoy una película de YouTube que reúne tantas cosas de las que decís. Gorka Merchán apareció un día en mi vida por Twitter. Mira, soy un director de cine y tengo esta película. Y yo cuando la vi dije, a mí esto no me está pasando. Si yo soy una simple maestra de infantil. ¿Cómo me está diciendo que me regale esta película? Yo no daba crédito. Pues sí.
Y hoy no vamos a poner vídeo ni nada, pero ya lo veréis. Esta semana nos ha mandado un vídeo casero total, para ser un director de cine, dice, voy como su móvil, con la foto de su niño, con su cocina, pero habla de que esa película tuvo un ERE de distribuidora, un ERE de productora. Y él dijo, es que yo esta película la he hecho para contar, yo quiero que se vea, yo quiero que se dialogue de eso que yo hablo. Y La casa de mi padre es una película que yo creo que es un regalo, es la aguja, o una de las agujas, con las que Ainhoa, con las que Merche, quizás puedan empezar levemente, como ella dice, despacio, sin prisa, a tejer. Y tejen en la universidad, y tejen, o cosen, o hacen un zurcido en bachillerato. Pero ¿por qué no pueden tejer con los padres y madres, esas APAs que tanto peleamos los maestros? ¡Oh, que la APA! Los de la APA. ¡Oh, que los profesores! Ah, no. Felipe lo ha dicho. Esta sala, cuando se llena de tejido social, dialoga. La casa de mi padre nos puede gustar más, menos, estar más a favor, más en contra, pero seguro que da el diálogo. Porque está llena de lo que es nuestra vida de familia. Controversias, problemas, odio profundo y exilio. Y le doy la mano a mis compañeros del barco del exilio, porque después de un exilio hay un regreso. Nos fuimos a un no lugar. Muchos del País Vasco se fueron a no lugares, por lo que fuera, y ahora vuelven, y vuelven a la casa de su padre. ¿Y qué aguja tienen que poner en esa familia? ¿Quién les ayuda a encontrar el hilo adecuado para el ojo de aguja adecuado con el punto adecuado? Ese arte de paciencia de las abuelas que hacían esos bordados que parecía que no había tocado nadie, ninguna mano. Se sentaban a charlar en verano a la puerta y a coser. Es vuestra ciudad, es vuestra gente, pero también sois nuestra gente y nuestra ciudad. Arreglar el local, la casa de mi padre, pero compartirlo, porque podemos aprender mucho, mucho. Estamos todos muy crispados. Entonces ya lo dejo ahí, dejamos al lobo por si luego hay otra segunda vuelta. ¿Qué pasará con el lobo que hay aquí? La idea era empezar a compartir con vosotros después de la presentación que han hecho los cuatro y... sí, pero... Que la idea era empezar ya al diálogo. Entonces, yo, después de la presentación que han hecho los cuatro, yo me gustaría abrir el primer turno de preguntas. Y luego, conforme veamos cuáles son las inquietudes que han despertado las cuatro presentaciones, podemos ir tirando de lo que vayamos viendo. Entonces ¿hay alguien que quiera empezar y abrir el debate? Sí, allí. Sí. Kaixo, yo por seguir la metáfora del hilo, del tejido, del coser, de las redes, creo que hay una palabra que ha aparecido que vincula mucho también los tres ámbitos que Ainhoa y Merche nos han propuesto, el formal, no formal, informal, que en fin, vete tú a saber dónde están las fronteras, ¿no? Y que es la palabra aprendizaje invisible, que se da en todos y en cada uno de los contextos, ¿no? Creo que detrás de la propuesta que hacéis del Café Innovación o de cualquier otro está la educación como conversación, ¿no? Y además con gente mezclada, porque los niños solo viven con los niños, bueno, con algún padre y madre de vez en cuando. Los adultos aquí, las edades que tenemos aquí en este foro, también es una tribu muy específica, ¿no? Estamos mezclados, pero no tanto. Esto lo saben muy bien los profes. Y entonces lo intergeneracional que se convoca, que tú lo acabas de poner en un ejemplo que, en fin, en este momento con la crisis así suena un poco duro, creo que hay palabras metafóricas que nos podrían vincular mucho. El aprendizaje invisible, desde luego, yo lo reivindico, porque se da mucho también en el aula.
Nosotros aquí ahora mismo, bueno, comentando lo local, aquí en Guipúzcoa, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, que es un hilo. En este momento hay casi 200 escuelas practicándolo, también en institutos. Y dice, los profes están mejor y los chavales también. Entonces pasan cosas también en lo formal. Sí, bueno, yo quería decirle que hablando del aprendizaje invisible, me lo pensaba traer, pero al final no me lo traje porque lo veía demasiado academicista. Movares, que es uno de los teóricos del aprendizaje invisible de la Universidad de Minnesota, él tiene formulado lo que llama las competencias humanísticas. Y las competencias humanísticas, si las miráis y vais viendo cada una de las competencias, con el cine se puede trabajar perfectamente toda la gama de competencias humanísticas que él define para el tema del aprendizaje invisible. Porque el aprendizaje invisible lo define él y tanto Cobo como él, que son los dos, yo creo, los más importantes teóricos del aprendizaje invisible, lo definen como un paradigma nuevo de reinterpretar lo que venimos haciendo, es decir, de cómo mirar de nuevo la educación y cuando propone sus competencias humanísticas, pues insiste mucho o sea, yo comparándolo, cada una de las competencias con ciertas cosas que hacemos con el cine, casan perfectamente, o sea, quedan cubiertas. Lo decía por lo de unir informar con formal. Es que si vamos a la formalidad y definimos una serie de competencias... Porque, bueno, el tema de las competencias es un tema que a mí me mueve un poco en la silla, siempre me muevo mucho, pero me mueve todavía un poco más. Las competencias fueron definidas en un principio en el documento de SECO que se hizo para la OCDE. Las competencias básicas para los alumnos que terminasen la educación obligatoria eran 3 muy sencillas, que era, una de ellas era saber coger las herramientas culturales que tiene la sociedad y reinterpretar a los alumnos y utilizarlas. Una. La otra era interaccionar en grupos heterogéneos, que los niños sepan colaborar y trabajar cooperativamente. Y la tercera era que sean autónomos. Y imaginaos de esas 3 competencias tan sencillas, la Unión Europea, entonces, la Reunión de Lisboa o la reunión de no sé dónde, definía un montón. Pero es que luego el gobierno español cogió, hizo otro compendio más amplio de competencias. Pero si miráis los documentos teóricos sobre competencias básicas definidas, el documento de SECO, definiciones de competencias básicas, son 3. Y esas 3 competencias no se pueden trabajar con el cine. No se trabaja el que los alumnos acaparen o conozcan o sepan cuáles son el cúmulo cultural que ha generado el cine o el arte en general, para que ellos lo puedan a su vez utilizarlo y a partir de ahí crear cosas. No fomenta cuando haces un corto con los alumnos o cuando planificas hacer un corto, no fomenta el que los alumnos trabajen cooperativamente, colaborativamente. Que unos diseñen el guión, otros que les gusta más el tema de las maquinitas, pues se encarguen de tomar las imágenes, luego editarlas. Es un trabajo cooperativo y al mismo tiempo les da autonomía, porque cuando empieza a hacer alfabetización audiovisual en los centros, los alumnos al principio están muy ceñidos y luego al final se sueltan. Bueno, todo esto venía por el aprendizaje invisible, que el aprendizaje invisible está y que es mucho más de lo que nos pensamos. Parece que eso suena como un paradigma de snob y no. Es que es un paradigma que recoge lo que venimos haciendo últimamente. Sí, yo era un poco porque como es debate, pues digo, pues yo me lanzo y digo al debate. Antes cuando ha hablado la compañera con el tema del YouTube, no sé, igual es que no te he entendido bien, pero yo creo que evidentemente las cosas van cambiando. A mí me cuesta horrores, a veces, vamos, yo no aguanto una película mala, lo siento. Y si he pagado y voy al cine, me levanto y me voy. Porque sí, ya está. También hay que mirar a ver qué tipo de películas. O sea, a veces nos empeñamos en mostrar ciertos valores que una película trabaja. Pues el chaval no, pero sí que hay chaval. Yo voy al cine, bueno, no voy mucho, la verdad, porque está un poco caro, pero cuando vas al cine hay mucha gente joven. Igual Resacón en Las Vegas nos puede parecer un horror o lo que sea, pero ahí están y aguantan 1 hora y media y lo que haga falta. Es verdad, yo no creo que el mal sea que ahora, sí que es verdad que vivimos una sociedad en la que ahora mismo yo creo que es verdad que el consumo, ya no solamente consumo de bienes materiales, de me compro un aparato tecnológico, muchas veces también consumimos pues, aplicaciones, vídeos del YouTube, porque es muy fácil. No es me bajo, veo un vídeo corto, pero a mí me pasa en mi campo profesional. A mí me encanta ver vídeos formato TED, porque es conocimiento en esencia, en estado puro, rápido, que no me lleva mucho tiempo. Me lleva mucho más tiempo leer un libro, pues El animal público, que es un libro denso y me va a llevar muchas más horas. Entonces, yo que sé que también hay que acostumbrarse a pensar que lo mismo que la industria, por ejemplo, de la música, lo está haciendo fatal, porque es así, no, porque la gente consume música de otra manera, no se va a comprar el CD y si seguimos empeñados en la misma cosa no vamos a conseguir nada. Yo creo que pasa también un poco con el cine. Pues habrá que
cambiar la metodología en la que se presentan las cosas para que alguien sea capaz de ver una película más allá de un consumo rápido o lo que sea. No sé si me he explicado muy bien, me he liado un poco, pero por seguir con el tema del debate, que me parece que si no, también es verdad que en este tipo de foros la base, a mí es lo que suele pasar en estos encuentros y demás, que al final como que todos estamos de acuerdo más o menos, pero que la puntilla pues habrá que secarla porque si no es un poco aburrido y no debatimos por eso, pero no culpabilicemos tampoco, que a veces no suele pasar ni a la tecnología ni un poco al formato YouTube, que me parece que tiene muchas cosas buenas, porque una de las cosas que tiene, por ejemplo, la facilidad de acceso a que yo pueda hacer un vídeo, tiene cosas muy malas, pueda subir un vídeo y tal. Pero yo hoy en día sí que veo a muchos jóvenes interesados en dirigir. Y eso de antes no era fácil acceder al mundo de la dirección. Vale, otra cosa es que luego te tengas que seguir formándome más, pero alguien que sea capaz, como hay en multitud de institutos que utilizan pues ese formato de corto tal y que uno dirige, que escriben un guión, que no sé qué. De antes era un poco más difícil hacer todas esas cosas. Y ahora sin necesidad de que haya un formador, lo hacen. Bueno, no sé si he entendido muy bien las cuestiones que planteabas. No estaba diciendo que YouTube no sea útil, ni mucho menos, lo utilizo en el aula, en todas mis asignaturas, siempre tiro de YouTube, siempre, en cada clase, porque siempre trabajo con relatos audiovisuales en cualquier asignatura, incluso en las teóricas, o sea, me parece fundamental. Me refería más bien a la capacidad a veces, por ejemplo, yo estoy hablando de quizás otro espacio de aprendizaje que es la universidad y cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un análisis fílmico, en ese momento es necesario cierta concentración. A veces es muy complicado concentrarse con algunas cosas, pero hay que estar sumamente complicado y a una única cosa. Es imposible estar escribiendo un texto y viendo una imagen, no la estás viendo la pantalla de tu teléfono. Me refería a esa interferencia que puede ser muy valiosa, como tú dices, puedes animar a mucha gente a que utilice las herramientas del audiovisual hoy en día porque están en las manos de todos y todas, ¿no? Es mucho más fácil, cualquiera puede coger un programa informático y montar su película en casa, ¿no? Otra cosa es, luego podríamos entrar en el debate de esto es cine o no es cine, o qué es, son relatos audiovisuales todos, luego ya hay categorías profesionales o de amateurs, o como queráis, ¿no? Pero yo me refería a ese punto de concentración, para poder de verdad aspirar de una manera, ya estoy hablando desde el punto de vista de la universidad, que no tiene por qué ser menor el nivel en el instituto, ni mucho menos, ni siquiera en primaria. Yo no creo que mis dos hijas pequeñas que sean ni mucho menos tontas y no sean capaces de aspirar en la totalidad muchas cosas y hacer su propia reflexión desde otra edad y desde otro punto, ¿no? Pero creo que eso es una cosa que hay que trabajar. La tengo que trabajar yo con mis alumnos, la tienen que trabajar en primaria, la tienen que trabajar en el instituto y es esa capacidad de concentrarnos a veces durante 1 hora y media viendo una película, me da igual si es, no sé, el mito Bor, que es acción, pero quiero que vean el mito Bor concentradas. Es decir, necesito que lo hagan así para que comprendan y aspiren la totalidad de esa creación audiovisual, de ese relato. ¿Por qué? Porque eso les va a dar las herramientas que luego les va a formar como contadores de relatos audiovisuales, es decir, como futuros directores, directoras, guionistas, realizadores, productoras, me da igual. Entonces, hay tiempo para todo, hay tiempo para ver una película y tuitear, y hay tiempo para ver una película y solo ver una película. Hay tiempo para leer una revista y tuitear, o leer un libro y tuitear, y para dejar el móvil aparcado o el ordenador y solamente leer. Es decir, hay tiempo para todo. Y todo crea cosas diferentes, todo es creativo, todo produce cosas, todo puede ayudarnos a hacer cosas distintas y a tomar distintos caminos, ¿no? Creo que no son cosas que se contradigan, ¿no? Y sí hay que cambiar la metodología, por supuesto que hay que cambiar la metodología en las aulas, sobre todo en la universidad. O sea, yo creo que vosotras y vosotros desde aquí, en los institutos y en las escuelas, todo esto lo tenéis muchísimo, infinitamente más trabajado de lo que lo tenemos en las universidades. Por lo menos desde la experiencia que yo tengo. Porque
hay una cosa en la que nos ha metido todo esto de las competencias, Bolonia, Europa, la NECA, aquellos y los otros, que nos ha metido en una especie de esto no trabajo porque esto no puntúa. Y el trabajar en las aulas y el currarse las clases y el buscar métodos y formas de llegar al alumnado para que aprendan, entiendan y además disfruten, porque yo creo que hay que disfrutar y el goce estético es necesario y estamos acostumbrados a decir, no, el goce estético, Dios mío, ¿qué es eso? No, aquí hay que aprender. No, de las imágenes se disfruta, ¿eh? Y de la reflexión se disfruta, y de pensar, y de discutir, y de todo eso. Y eso es cómo se consigue, pues trabajándolo en el aula, y eso es una cosa que no puntúa, por ejemplo, en la NECA, ¿no? Y entonces, como no puntúa en la NECA, algunas tenemos obsesión con algunas instituciones, que no me oigan, porque entonces ya no me acredito jamás. Y entonces... no me oyen, no sé, yo no tengo muy claro, ¿eh? Esos son como Obama, tienen espías en todos los lados. El caso es que eso es lo que no cuenta y eso es lo que hay que trabajar y es muy importante. Nosotras también lo tenemos que hacer en la universidad, desde las universidades, porque hay gente que se ha dedicado durante mucho tiempo, ni siquiera con una mala intención, pero llevado quizás por las costumbres universitarias, ¿no? de esas clases magistrales de me pongo aquí y empiezo a hablar, termino, no habla nadie en la clase, todos callados y me dedico a lanzar cifras y letras. Y no hay interacción, y no hay creatividad en el aula, no se respira, no se respira ambiente de trabajo, y eso es una cosa que a nosotras en la universidad pues nos falta. Y yo entiendo que a veces para entrar en una película de Renoir, pues tengo que trabajar previamente con mis alumnos para que entren. Es decir, todo esto es muy extenso, todo esto daría para horas y horas y horas y horas, pero para eso estamos nosotras, para trabajar eso y para que sean capaces de ver la película entera y disfrutar de ella y decir, ¿por qué es necesario ver esta película? A ver, ¿por qué la pone Irache? ¿La pone Irache porque lo dicen los libros de historia del cine? ¿O porque realmente esta película nos va a aportar algo luego a la hora de nosotros crear nuestros relatos audiovisuales, de inspirarnos, de ver lo que hacen los maestros y las maestras del cine, ¿no? Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que comentas, me has dado pie para que cuente otras cuantas, y creo que no son compartimentos estancos, pueden estar interrelacionados, y yo hablaba de momentos circunstanciales en los que realmente hay que estar a una cosa, quizás por las características que exige ese objeto de estudio en el que vamos a trabajar y que nos va a aportar otras, ¿no? Pero hay tiempo para todo, es decir, no lo veo incompatible. No sé si te he contestado, no sé si hemos dado algo más de información. Me gustaría, si nos importa, unir las dos intervenciones que ha habido, solo dando unas pinceladas. ¿Qué pasa cuando en lo formal aparece un director de cine en tu aula? ¿Qué pasa cuando los alumnos y el director de cine se conocen y se mezclan? Pues lo podéis ver. Fue impresionante Tom Fernández con la película ¿Para qué sirve un oso? Me costó matarme, claro. Os imaginé para que la productora pagara que fuera... Pero fue a 3 aulas. Y no eran 3 aulas de ciudades grandes. Bueno, Burgos, la única. Era un pueblo muy pequeñito, Jacarilla, 2000 habitantes. Imaginaros, cuando aparece un director de cine y se mezcla. Y apareció en Badajoz. Y Piscitelli tuiteó, qué impresionante, un director de cine que lo primero que hace es fotografiar a los alumnos. Le recibieron con un cabezudo de oso que se había hecho cada uno. El director creía morir. ¿Qué pasa cuando los dibujos animados con los que hemos crecido de Sancho Quijote nos descubre por Twitter y es la persona que más nos está ayudando este año? El dueño de los dibujos. Y nos dice, ¿a que no sois capaces de doblar? Bueno, lo dijo. ¿Os imagináis ese formal-informal donde se mezclan alumnos de varias edades? El primero, el arriesgado Tony Solano. Yo doblo con mi secundaria. Y Julita, nosotros, Julita, tú no te vas a quedar atrás. Julita, tú que eres la tecnóloga. No solo dobló, sino que os invito, porque es lo primero que ha puesto la página oficial de dibujos de televisión de Quijote, a que veáis a los niños de 6º de primaria, no solo han doblado,
han traído al Quijote al siglo XXI. Son las palabras que diría alguien quijotesco en el siglo XXI, desahucios, cosas extrañas. De tal manera lo han doblado que el otro emocionado, claro, el del Quijote, se lo dice a los que doblaron el Quijote de verdad. Y hay una carta de felicitación, porque dice que están asombrados de lo que han conseguido los niños de Burgos, sí, los de Burgos que hablan también, claro. Y os invitaría en secundaria y universidad a que vierais lo que han... Hay muchos, pero muy especialmente os invitaría a que vierais de secundaria el trabajo que ha hecho Inma Tix durante todo el año y el trabajo que ha hecho Dani Yecla durante todo el año. No es un proyecto, es la suma de uno tras otro tras otro. Pero junto a ellos hay un montón de profesores. Lo que pasa es que la trayectoria personal de un profesor, de una profesora de pública y de un profesor que está formando a los líderes del futuro, porque está en Agora Portals, privado, en Palma de Mallorca, y cómo ambos, con contextos distintos, pueden hacer, o cómo Toni Solano y Dani, de Agora Portals, y de un instituto de esos que no tienen mucha posibilidad, y que en el lenguaje audiovisual han descubierto el concentrarse, el explicar, el contar su mundo, el que tienen cerca, aunque sea poniéndose una olla en la cabeza, para hacer el corto del Quijote. Entonces, de alguna manera era un poco contestar a lo formal, lo informal. Yo creo que es eso. ¿Qué aguja necesitamos para tejer todo? Creo que no la sabemos todavía, y menos el hilo, y menos el punto. Yo una pregunta. ¿Cómo valoráis, por ejemplo, que los alumnos o los de la universidad o de los institutos vean series? Los míos, por lo menos, las webseries Malviviendo es un éxito durante años. Es que es una webserie sevillana. Entonces, ¿cómo valoráis eso? No sé, para ver si hay diferencias a la hora de ver cine. Son capítulos más cortos, pero... Yo, por ejemplo, con el tema de las series no lo he trabajado todavía, pero sí que se me han ocurrido un montón para ir trabajando por algunas asignaturas o al menos capítulos diferentes. Hay un libro que os recomiendo a quien nos interese la filosofía, que es lo que doy yo, que es la historia de la filosofía a través de los Simpson. Y está muy bien porque va por capítulos y bueno, fueron unos profesores de un instituto o universidad, no me acuerdo muy bien de dónde eran, de qué nivel educacional americano, que siempre estaban en los cafés, en las pausas, hablando de los capítulos de los Simpson. Oye, ojo, pues esto, y lo que se aprendería aquí y tal. Oye, ¿por qué no escribimos un libro? Lo presentan así, encima en la presentación del libro, en el prólogo, te dicen que era una idea fabulosa al principio, pero luego había que ponerse a ello, porque una cosa es hablar sobre el tema y otra cosa es escribirlo. Y entonces, bueno, yo lo cogí hace un tiempo en la biblioteca municipal y la verdad es que está muy bien trabajado, porque va por capítulos y encima todos los personajes siempre tienen que ver con algo, o con alguna situación, con algo que dijo un filósofo, porque al fin y al cabo las series de televisión, como todo en el cine, también en el lenguaje audiovisual, es reflejo de nuestro tiempo, o de nuestros tiempos. Y entonces, que veas toda una peli, que veas Ana Karenina, por ejemplo, la adaptación que se ha hecho ahora, y veas la Ana Karenina de la época de Greta Garbo, pues no tiene nada que ver. El lenguaje audiovisual es totalmente distinto, pero te muestra la misma historia. Entonces, yo, por ejemplo, eso lo trabajé en una asignatura que tuve la suerte que me llegara, que fue una optativa, benditas optativas a veces, que era literatura contemporánea. Y dije, bueno, literatura contemporánea, he leído algo, vale, digo, bueno, a ver qué doy de literatura yo. Pero dije, bueno, ¿y por qué no lo hago de otra manera? Literatura contemporánea, y le añadí, a través del cine. Y entonces, los alumnos que se apuntaron ahí, o que no tuvieron otro remedio que apuntarse ahí, decían, vamos a tener que leer, pero bueno, eso de las películas, igual no tenemos que leer tanto y tenemos que ver pelis. Bueno, pues tuvieron que leer y ver pelis. Porque luego hicieron trabajos en conjunto, que yo creo que es lo fundamental, trabajar en conjunto, de tomar un libro, cualquiera, actual. Yo les iba lanzando historia de la literatura, más o menos, con 2 horas a la semana, te puedes imaginar. Pero luego ellos tenían que tomar un libro actual, que hubieran leído o no, leérselo, analizarlo, y que tuviera siempre una película detrás, una adaptación, o más de una adaptación. Y me acuerdo que fue increíble, porque encima es que ves perfectamente que
lo que tú puedas pretender de original, ellos dan un paso más. Y entonces yo les dije, bueno, literatura. Y unos me dijeron, ¿vale cómic? Y yo, ahí va. Sí, vale el cómic. Noveno arte, evidentemente. Me cogieron encima, claro, esos al final aprobaron bien, pero bueno, me dio más rabia porque me gustaba mucho el cómic. Y fue Mortadelo y Filemón. Solo se había hecho la primera. Y dije, venga a hacerlo. Y la verdad es que lo hicieron estupendo, se ilusionan mucho con estas cosas. Y yo es lo que creo que lo que estábamos hablando, de las emociones, el aprendizaje informal, el invisible, pero que es visible porque lo vas viendo en los rostros día a día. Vas viendo que van aprendiendo, que se les ilumina porque dices, esto es tal cosa. Dicen, joder, yo qué sé, hace poco, suelo trabajar mucho en Historia de la Filosofía, bueno, una película de Woody Allen que es La Rosa Púrpura del Cairo, que es bastante evidente que es el mito de la caverna de Platón, o al menos algo parecido. Yo les digo, no es una explicación tal cual, ¿eh? Siempre hay que avisar. Les pones en base y tal, bueno, un poquito la base de lo que tienen que ver, que la película es muy vieja, vamos, años ha de que ellos nacieran, mucho antes, ni siquiera sus padres habrían conocido, ese tipo de cosas, que haces chistes habituales. Y hay un momento en el que hay lecciones de cine, porque el personaje que sale de la pantalla es un personaje de cine. Y entonces cuando le ves a Mia Farrow, le dice, claro, él está esperando el fundido en negro habitual de las películas antiguas cuando se acostaban por pudor, no sé, y aparecían al día siguiente que ya se habían acostado. Era habitual la censura de aquella época. Y entonces él espera eso y mira así como diciendo extrañado, oye, ¿y esto qué? ¿Dónde está el fundido? Y la otra dice, ¿de qué hablas? Claro, ella es del mundo real, el otro es del mundo del cine. Y entonces le dice, ¿hacéis el amor sin fundido? Yo quiero probar eso. Claro, entonces es el chiste habitual de Woody Allen también, que sabe muchísimo. Se pueden aprender mucho de las películas y además eso, aprender de la asignatura, aprender de historia del cine, aprender del lenguaje de cine. Claro, hacer todo eso con chavales que yo tengo 16, 17, 18 años, que les interesa más, pues eso, lo que ha hecho igual la Real, el Atleti, el Madrid, depende de los colores que haya, y muchas veces que no sabes lo que quieren, y ellos tampoco saben lo que quieren, a ver si con eso, que es uno de los proyectos que tengo en mente, se les puede orientar para hacer audiovisuales o cualquier otra carrera, me da igual. Pero que el audiovisual esté presente, siempre, constantemente. Y yo eso lo intento, cada día intento ponerles algo. Si no es un ejemplo, porque los que nos gusta el cine siempre estamos al primer día preguntando, o la primera semana, ¿soléis ir al cine? Es la típica pregunta estúpida que hace un profesor a los alumnos de bachillerato. Y te dicen evidentemente que no, porque no van al cine. La respuesta o la explicación suele ser, es muy caro. Le digo, ¿pero no ves películas? Tampoco. Y digo, venga, no me lo creo. Si ahora se puede ver cine gratis, ¿no? Encima vas lanzando las cosas, ellos ya saben, saben mucho más que tú todo el pirateo que hay. O sea, lo saben mucho más que tú. Y lo empiezan a ver en la pantalla del móvil. Entonces, bueno, antes hablábamos de lo del móvil, ¿no? El móvil en el aula, para trabajar todo esto. Es complicado, porque para trabajar con el móvil en el aula hay que saber trabajar con el móvil. Hablábamos antes, precisamente, ¿verdad? Y es muy, muy complicado. De utilizarlas para trabajar. Y, hombre, las TICs van entrando cada vez más, ya no se plantea uno dar una clase sin ordenador, muchas veces. Las tabletas van a ser el futuro, bueno, ya casi son el presente. Y el móvil en el aula. Claro, nosotros tenemos normas contra el móvil, por ejemplo, de utilizar en el aula. Pero claro, eso tendrá que extenderse. Estamos hablando de aprendizaje informal. Esto es totalmente informal. Entonces, yo, por ejemplo, que no ando tanto para competencias teóricas y demás, sí que veo sobre todo el que esté constantemente el cine ahí. Yo, ya que estamos en Donosti, estaba apuntándome y digo, ¿y dónde tenemos cosas que relacionen a los chavales con el cine? Pues estamos hablando de una ciudad de cine. El Festival de Cine, los festivales de cine que hay aquí, todos tienen su jurado juvenil. Les animas a eso. Claro, en algunos no pueden participar, en mi caso, porque no tienen 18 años, los más jóvenes tampoco. Habría que extender todo eso. Que vayan los niños, dices, bueno, ya van los niños, no hay una sesión, creo que es, lleva a tus padres al cine, el Festival de Cine. Pero el Festival de Cine y Derechos Humanos, por ejemplo, yo he tenido experiencias de alumnos míos que han ido, han participado y han vuelto y solo se acuerdan de eso.
Dicen, ¿te acuerdas de cuando te daba filo? No, pero me acuerdo de cuando fui al Festival de Cine y Derechos Humanos y aprendí un montón. Y digo, joder, pues por ahí tiene que ser. Casas de cultura, la universidad, la filmoteca. ¿Dónde está la filmoteca? Por Dios, la filmoteca vasca. Nadie lo sabe. Empiezas a preguntar y nadie... pero es que hay filmoteca vasca. Pues sí, hay filmoteca vasca y es una gente estupenda que está intentando salir de ahí. A ver si lo conseguimos con los institutos, con el aprendizaje, con la universidad. ¿Hay otra intervención del público? Sí. Hola, esto suena muy fuerte. Yo retomo lo que ha dicho antes ella, hablando ya por la parte de, bueno, por lo que soy yo, ¿no? Aquí estamos. Hablando estoy totalmente de acuerdo contigo, ahora cuesta mucho hablar, o sea, ya la gente no ve cine a partir de lo que se ha hecho estos últimos años, que en mi opinión, no es que, exceptuando algunas cosas que me parecen increíbles, pero no es que haya grandes películas ahora mismo. Estaba hablando con una amiga que también le gusta mucho el cine, yo he visto un poquito y estoy en ello, ¿no? Le digo siempre, estamos hablando de cualquier película, ¿no? Y siempre le digo, El Padrino. ¿Tú has visto El Padrino? Y dicen, de verdad, que ella sabe mucho de cine, ¿eh? Yo considero que ella también tiene una base. Que va Ángela, que son 2 horas y media, pero presta atención, que son 2 horas y media, pero es muy grande. Pero cuesta sentarse y decir, voy a estar 2 horas y media prestando la atención, un mínimo, como tú has dicho, de concentración, y eso cuesta muchísimo, muchísimo, porque ahora todo se basa en pequeños... espacios cortos, el Twitter ya es 140 caracteres, no es nada largo, no es nada que te dediques mucho tiempo, todo. Los videoclips que tú has dicho antes, todo se basa en rápido, ya todo va rápido. O, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien, ya en mi edad, lo que sé, tú ves cine, no, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo, porque estás en el tenis, estás en el inglés, en el alemán, en el no sé qué, y pues tú tienes tiempo de hacer otras cosas que no se le da esa importancia que tiene porque estás haciendo otras cosas, estás estudiando, no, es que no me da tiempo o porque no me enseñan lo suficiente, hablando también, relacionando con el tema de lo informal en las clases pretenden que el profesor explica, todo en silencio, no olvidemos eso nunca, todo en silencio, el profesor explica, hacemos las actividades, preguntas, sí, eso ya, y ya por la siguiente, y así continuamente. El informal, yo creo que habría una amplitud, y sobre todo con nosotros, que creo que se está desaprovechando muchísimo y que nosotros podríamos responder bien. Yo hablo pensando ya en mi clase o en la gente, que respondría muy bien, saliéndose un poco de esa parte formal, no tanto vamos a romper un poco con esas clases de escuchar, hacer actividades, preguntar, escuchar, hacer actividades, preguntar. Que también hay gente que sí, informal, tal, hacemos grupos en clase, pero después solo habla el profesor y cuando queremos debatir, no, que ya se ha acabado el tiempo y nos ponemos con otra cosa. Un poco de para ti, para mí, de verdad. Bueno, además, al hilo de lo que estás cerrando comentando, ya la mesa. Sí, qué pena, ahora que nos estábamos... Sí, podemos seguir. Pero... Es que esto da para mucho, esto da para mucho. Un poco al hilo de lo que decías, tengo una anécdota que me sucedía este año con una nueva asignatura que hemos implantado, de Bolonia, estas nuevas que nos están matando, que es guión. Les enseño guión de no ficción, documental. Y planteé una docencia caótica, pero a propósito, porque la veía necesaria. No me da tiempo a explicarlo aquí, pero era una idea loca, pero una idea que después conseguí redondear. No sé cómo lo hice, pero lo conseguí. O sea, es una de las cosas de las que más contenta me siento este año. ¿Pero qué me pasó al de 3 o 4 semanas de comenzar a impartir esa asignatura de esa manera tan diferente, tan viva, como una marea viva? Pues eso era la clase. Me pregunta una chica, levanta la mano, Irache, muy bien, pero ¿cuándo vas a dar la teoría? Por todo lo que y yo estaba dando la teoría
pero la estaban haciendo ellos y ellas. Ellos estaban generando la teoría del guión, escribiendo guiones, pensando en los guiones, utilizando los relatos audiovisuales para, como digo yo, abrirles las tripas y sacarlo todo al aire. Bueno, la preocupación que tienen los alumnos, fijaos cómo, ¿qué les hemos hecho, Dios? ¿Qué les he hecho yo también, en primero o en segundo? ¿Qué les habré hecho para que me pregunten eso, no? ¿Cuándo vas a dar la teoría? Solo una cosita. Hay una cosa invisible en educación que tiene que ver con lo que piensan todos y cada uno de nuestros chavales y nosotros también, por lo cual, que los chavales hablen, ellos tampoco lo consideran que estén trabajando. Eso está muy implícito en las clases, pero es que ellos son los primeros que, bueno, ¿sí? Entonces, las teorías implícitas de lo que está ocurriendo en las aulas es bueno que la traigamos también a este foro que estamos haciendo, ¿no? Ellos no creen que ellos hablen sea aprender nada. Por lo tanto, hay que formalizar que hay múltiples maneras de aprender, porque lo de las nuevas tecnologías, si no es ampliar la voz humana, ya me diréis lo que es. Y lo del tejido y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando la mesa. Yo voy a hacer de mala. No soy muy mala, tenía que haberos cortado hace media hora. Y, bueno, da igual. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a poder seguir trabajando sobre estos asuntos. El hecho de que nos sentemos aquí personas de tipología diferente ya es un avance. Y además vamos a continuar esta relación porque somos muy cabezotas. Vamos a cerrar esta mesa agradeciendo a todas las personas vuestra participación. Felipe, Mercedes, Juanjo, Irache y Zigor. Eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Eso es.